¿Quién ofende a quién? Una pregunta. ¿Quién ofende a quién? Ya que he visto unas escrituras muy ciertísimas, unas publicaciones, que el hombre se ofende con la predicación y ellos pasan ofendiendo toda una vida a Dios. Ahora, las escrituras están allí y el deber del que cree es anunciarla, toda la palabra, esperando que no se ofendan, porque aquí hay que averiguar quién es el que me está ofendiendo, si es el hombre o si es Dios. A que el hombre se ofende porque Dios le habla, pues todo eso hay que meditarlo. Ya que este capítulo 1, sobre todo del verso 18 en adelante de la carta del apóstol Pablo a los romanos, nos habla de la culpabilidad del hombre. ¿Sabe que empieza diciendo allí el versículo 18 que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad? Eso está en Romanos 1:18. ¿Para quién fue escrito esto? Para todos nosotros. Para el que no cree también, le toca creer. Y si no cree, pues sepa que allí lo dice la palabra. La ira de Dios viene directamente de Él, del cielo. Pero sobre todo, ¿contra qué? Contra toda impiedad, que es lo contrario a la piedad. La piedad es la vida o tener vida espiritual y saber para quién vivimos y cómo se nos demanda que vivamos y cómo debemos vivir. Y la impiedad es aquel hombre, aquella persona, aquella mujer que conoció a Dios o sabe de Dios o incluso dice creer en Dios. Sin embargo, no vive como si conociera a Dios. No le obedece, no le cree, pero sabe de la existencia de Dios. ¿Y por qué se revela la ira? ¿Por qué Dios se aira? Ciertamente la Biblia dice que Dios es lento para la ira. Es decir, cuando dice que es lento para la ira, no está negando en ningún momento que se aira, sino que no se aira fácilmente. Pero yo te digo una cosa, un hombre, el más mansito del pueblo, de esta tierra, de un barrio, que ignora a Dios, si existe, existe, y si no, le da exactamente igual, hace airar a Dios. Pero aquí la ira principal de Dios es contra aquellos que teniendo aún la Biblia en la mano, teniendo la Biblia en la mano, bendito sea Dios, no
o hacen caso omiso a lo que dice la palabra. Porque se revela contra toda injusticia. ¿De qué injusticia está hablando allí? ¿Qué es injusticia? Pues es lo contrario de justicia. ¿Y qué es la justicia? Principalmente la justicia de Dios, la rectitud, la inmutable palabra de Dios y lo que en ella se consigna, toda la justicia de Dios. Cuando nosotros llevamos a la práctica la justicia de Dios, dejamos de ser injustos, porque te digo algo, los injustos no van a entrar al reino de los cielos. Sí, hay una lista larga de los que no entrarán. Por eso aquí nos habla de la culpabilidad del hombre. ¿Y cómo se hace aún el hombre más culpable delante de Dios? Cuando detiene la verdad. Cuando detiene la verdad de Dios. Cuando detiene su palabra. Cuando no dice lo que dice la palabra o cuando ignora voluntariamente lo que dice la palabra. Porque si seguimos leyendo, dice que contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sabe una cosa? Que es doloroso que alguien detenga la verdad de Dios, la verdad del Evangelio, por una cosa diferente que no está en la Biblia. Es allí donde esta palabra es para hacernos reaccionar. Por eso te preguntaba al principio, ¿quién ofende a quién? Porque alguien se ofende porque se puedan decir algunas cosas que están en la Biblia. Sin embargo, aquí dice que es la ira de Dios contra los que detienen la verdad, cuando el Evangelio es escondido, cuando es suprimido, cuando solo se dicen pequeños apartes de lo que dice la Biblia y el resto, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Qué vamos a hacer con el resto de la palabra si el Evangelio no es solo los 4 evangelios, que se llaman así los 4 libros, testigos de Cristo, sino, bendito sea Dios, toda la Biblia es el Evangelio, las buenas nuevas, eso es lo que significa la palabra Evangelio. Porque allí sigue diciendo ese versículo, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto a quién, a los hombres, a cada uno de nosotros. Un día hablando con Efraín Barreto, me dijo una frase muy sabia, que si había un buen reloj, hay un reloj que fue hecho con toda técnica y ciencia, y es una gran joya, se volvió una gran pieza, pero jamás será más importante esa joya que el que la hizo, que el que lo fabricó. Es más importante el relojero que el reloj. Así es más importante Dios que su creación. Y dice aquí que Dios se dio a conocer, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto aquí en al hombre, al ser humano. Con solo mirar las estrellas del cielo, ¿y por qué no se caen? El orden que dicen los científicos que está escrito, está establecido el universo. Asombroso. Un médico, entre más estudia el cuerpo humano y su función, más fácil se da cuenta que está bien hecho. Y que eso no se hizo por un Big Bang, creo que se dice.
Mire, aquí dice, pues Dios se lo ha manifestado. Dios sí se ha manifestado al hombre, al creyente y al no creyente. Quédese viendo en un espejo. Usted y yo somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, inclusive de buena presencia. Claro que el pecado nos vuelve feo, nos deforma, así como fue desfigurado. Por eso el rostro de Cristo, previo antes de morir en la cruz, fue deformado, desfigurado, no hubo atractivo en él. ¿Sabe por qué? Por el pecado que estaba llevando. El pecado de nosotros lo llevó él allí. Y por eso se desfiguró. No había atractivo en él. Porque Dios cargó el precio del pecado sobre él. Este versículo 20 de Romanos 1 nos habla de la responsabilidad aún del hombre o la mujer más ignorante. Que alguien puede decir, fulano es la persona más ignorante que yo conozco. Porque este versículo, los que buscan el eslabón perdido, están más errados que el mismo Judas. Porque lo que de Dios se conoce, mire lo que dice el 20, porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios. Su eterno poder y deidad. ¿Dónde están? Alguien dice, ¿dónde está Dios? En muchas personas dicen, pero ¿a dónde está Dios? Y aquí esta pregunta está la respuesta. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. ¿Cómo es que va a haber creación sin creador? Absurdo. Créanme, se necesita. Es que el pecado, mire, cierra el entendimiento. La Biblia dice que el diablo cegó los ojos del entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Dios en la faz de Cristo. Dice el 20 que ese poder, esa manifestación invisible de Él se manifiesta por medio de la creación. Hay manipulación genética hoy. Pueden manipular un pollo para que crezca en 28 días y no en 6 meses como era antes. Pero solo están alterando el curso, no están creando vida. Porque ya eso está creado. Bendito sea Dios para siempre. O sea, aquí no hay ninguna... toda la creación, desde un animalito, desde el pitillo que Dios le hizo al mosquito. Imposible que por ahí quepa la sangre que es espesa. Sin embargo, Dios lo hizo y por ahí sube la sangre del mosquito a su cuerpo. Con solo mirar eso, parece un chiste. Con solo mirar cómo funciona el cuerpo, con solo mirar una planta, con solo mirar los seres humanos, inclusive cuando alguien es transformado por el Evangelio, uno dice, ¿qué pasó ahí? Yo decía así, y le doy la gloria a Dios porque también me transformó a mí. Su invisible poder y deidad se hacen claramente, tremendo, claramente visibles por medio de las cosas creadas. Y oye bien esta última parte. Por medio de las cosas hechas. ¿Y sabe qué más dice? De modo ser humano. De modo cada uno de nosotros dice que no tenemos excusa.
Lo que pasa es que los ateos ni siquiera existen. Eso es una palabra inventada también, está en el idioma, creada por Dios, pero realmente un ateo no existe. El ateísmo se cae lo más rápido que se imagina cualquier ser humano. La creación, el volcán, el agua que corre, el aire, el oxígeno, todas las condiciones que si una de ellas faltara aquí no hubiera vida en este planeta. ¿Cómo va a ser un accidente, una explosión cósmica? Absurdo. No me gusta usar esta palabra, pero créame que es una solemne estupidez creer eso. No estoy ofendiendo a ninguno, es que aquí la Biblia es la que te está diciendo que todas las cosas hechas están dando testimonio, están testificando de el Creador, de la creación. Oye, el mar tiene un cerrojo. Solo cuando Dios le dice sal, por juicio, con un tsunami, se sale el mar. De lo contrario, puede estar muy bravo. Y la Biblia dice, pero no vas a pasar de allí hasta donde Dios te estableció. Hasta allí llegará tu orgullo, ola. Puede ser muy grande, muy altanera, pero hasta ahí llega, hasta la orilla. Sencillo, porque es Dios el que está detrás de todo esto, amado amigo, amado hermano. Hay una razón demasiado poderosa para creerle a Dios. Créele a Dios no es tanto decir yo creo en Dios. Eso es fácil decirlo. Es fácil decirlo, y sabes que no queremos extendernos porque queremos estos mensajes cortos, pero seguiremos con la ayuda de Dios. Hemos usado solo 3 versículos donde nos habla de la culpabilidad y nos está diciendo aún aquel que no se le predica, aquel que nunca oyó hablar de Dios. La creación le está diciendo, ¿a quién debió hacer esto? La tierra está en el aire, cuelga la tierra de la nada, dice el capítulo de Job. Envió las aguas por la tierra, las nubes. Algunas veces la misma lluvia, dice el libro de Job, fue mandada por juicio, otras por bendición. Porque es que hay una culpabilidad demasiado grande en la tierra que el hombre la ha hecho. Ofende diariamente, inclusive los creyentes ofendemos a Dios muchas veces, aún con detener esta palabra. Ahora cuánto más el hombre natural, como dice la palabra, ofende a Dios. Mira lo que dice la palabra. Detente, dice en el libro de Job, detente un momento, un instante, a contemplar la maravilla de Dios. Yo quiero dejar aquí porque el tema es largo. Que Dios nos ayude para un próximo mensaje. Dios te bendiga.